6, el verso 1 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 6, el verso 1 en adelante. Dios bendiga a cada uno de ustedes por el esfuerzo que está haciendo acá, y siempre estemos orando por aquellos que están enfermos. Hay personas que están enfermos físicamente, pero hay otros que están enfermos espiritualmente y no se han dado cuenta, y debemos de orar por ellos. Debemos de clamar, porque hay enfermedades espirituales también, hermanos. Y esas enfermedades, como no las vemos, creemos que no pasa nada, pero hay enfermedades espirituales. Y el primer síntoma que se manifiesta cuando alguien está enfermo espiritualmente es desánimo. Es lo primero que se manifiesta, así que debemos de orar por todas esas cosas. Evangelio de Marcos, capítulo 6, el verso 1 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. La Escritura dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6 y último: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que usted nos da de estar en su casa juntos, en armonía, como una sola familia, como un solo cuerpo, en el nombre de Jesús. Reconocemos que usted es nuestro pastor, la cabeza, y nosotros formamos parte del cuerpo que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermano, diciendo gloria a Dios. Aleluya. En esta hora traigo un título o tema que lo he sacado de estos versos que acabamos de leer. El título es el siguiente: ningún milagro. Ese es el título para esta mañana. Ningún milagro. Sabemos que cuando Cristo vino a este mundo, es decir, Dios se manifestó en carne, había muchas profecías que habían sido dadas en el tiempo antiguo y que por supuesto tenían que cumplirse en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También podemos ver que su pueblo Israel, de alguna manera, por decirlo así, no estaba preparado para ver los milagros, las sanidades, los prodigios que Cristo vendría a llevar a cabo. Vuelvo y repito, había muchas profecías que estaban dadas en el Antiguo Testamento y que se tenían que cumplir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, el pueblo de Israel no estaba preparado ante tantos milagros, ante tantas maravillas, ante tantos prodigios. Y sabemos que nuestro Dios quiere hacer también cosas espectaculares, milagros, sanidades en cada una de nuestras vidas y también en cada una de las personas que están allá afuera. Sin embargo, muchas veces es el mismo ser humano el que no permite que Dios lleve a cabo un milagro. Lo voy a repetir. Dios quiere, hermanos. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer prodigios, Dios quiere hacer cosas tremendas, poderosas en cada una de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todos los que están a nuestro alrededor y por supuesto en toda la humanidad. Pero muchas veces, digo muchas veces, es el mismo hombre, la misma mujer que no deja, que no permite que Dios lleve a cabo un milagro.
¿Cuántos dicen amén? Y como estamos hablando de milagro, adentrémonos a qué nos dice el diccionario acerca de lo que es un milagro. El diccionario dice que un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede ser explicado por las leyes regulares o las leyes de la naturaleza, pero sin embargo ocurre. Una vez más, un suceso, un evento extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales o las leyes que nosotros conocemos en esta tierra. Es decir, es un evento sobrenatural. ¿Cuántas veces podemos escuchar predicación tras predicación? Aún la gente comenta afuera, porque hay muchas personas allá afuera que también tienen la oportunidad de leer la palabra de Dios y hablan de los prodigios, de las maravillas que el Señor ha hecho, pero muchas veces esos prodigios solamente los creen que se quedaron en el pasado y de alguna manera no creen que hoy en día todavía Dios pueda continuar haciendo milagros, haciendo prodigios. Oh hermano, hermana, en esta mañana déjame decirte que Dios todavía continúa haciendo milagros. Pocos amén, pero es una verdad. Dios todavía continúa haciendo milagros. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana. Dios es el mismo. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Si Él hizo milagros en el tiempo antiguo, Dios lo hará hoy también y lo continuará haciendo el día de mañana. Milagros, hermanos. La Biblia está llena de ejemplos de milagros, cosas, proezas que el Señor ha hecho. Y muchas veces nosotros contamos y hablamos de todos estos prodigios. La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede hacer ese milagro en tu vida? Porque una cosa es verlo y otra cosa es experimentarlo. Amén. Una cosa es ver cómo otros experimentan milagros, sanidades, prodigios, y otra cosa es que nosotros lo experimentemos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, el verso 50. Hay muchísimos ejemplos de milagros, hermanos. No acabaríamos en este día si comenzáramos a desglosar o a enumerar uno por uno los milagros que hizo nuestro Dios. Lucas capítulo 8, el verso 50. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Tenemos la historia de un milagro, de algo espectacular que se llevó a cabo en la casa de un hombre llamado Jairo. Lucas capítulo 8, el verso 50, la escritura nos dice: oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Verso 51. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Verso 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Note un milagro poderoso, un evento sobrenatural, un suceso extraordinario que nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevó a cabo. Y si usted ha estado prestando atención a la lectura, note lo que el Señor le dice en el verso 50 al padre de esta muchacha, a la mamá de esta muchacha: no temas, cree solamente y será salva. Quizás estas palabras son tan comunes, son tan frecuentes en el mundo cristiano, tal vez en tu vida y en la mía, pero déjame decirte que estas palabras son poderosas delante de la presencia de nuestro Dios.
Dios cuando hay un hombre y una mujer que cree que Dios lo puede hacer. Oh, mi hermano, mi hermana, no hay nada más hermoso que un hombre, que una mujer que diga: Señor, yo no lo puedo hacer, yo tengo dificultad, se me imposibilita tantas cosas, yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Y es allí cuando va a ocurrir el milagro de parte de nuestro Dios. Dice que toda la gente estaba llorando porque la niña había muerto. Y todos de alguna manera se estaban burlando, se estaban riendo. No estaban mostrando una actitud de creer en el Señor. Déjame decirte, hermano, que cuando Dios quiere llevar a cabo el milagro, posiblemente tu fe ha ido aumentando, creciendo más y más. Pero el enemigo, que es tan pícaro y malvado, él sabe que tu fe va acrecentándose cada vez más. Y muchas veces te presentará obstáculos en tu camino. Y esos mismos obstáculos muchas veces pueden ser hasta los miembros de tu propia familia, para que tú no recibas el milagro que Dios tiene para tu casa. Oh, hermano, hermana, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al enemigo, que el Señor reprenda todo obstáculo, que el Señor reprenda cualquier barrera que se quiera levantar u oponer, para que nosotros no vayamos a mirar el milagro en cada una de nuestras vidas. Note que Jairo tuvo muchas dificultades, porque cuando él iba de regreso, ya le había expuesto su petición al Señor, y él iba de regreso a su casa, y la gente allegada a él le dijo: ya no molestes al maestro, la niña ya murió. Primer obstáculo. Y luego él continúa a su casa y Jesús se va detrás de él. Y cuando llega allí, Jesús aparta todos esos obstáculos y les dice: llorones, que criticones, murmuradores, quédense afuera, vamos a entrar allí. Un par de discípulos, la mamá y el papá de la niña, y vamos a orar. Y no temas, no tengas miedo, solamente cree y ella será salva. Oh, mi hermano, mi hermana, es necesario muchas veces hacer a un lado esos obstáculos, despojarnos de esas cosas que no nos dejan experimentar el milagro que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, el verso 6 en adelante, encontramos otro ejemplo de un milagro que nuestro Dios realizó o llevó a cabo en un determinado momento. Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 6 en adelante. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 6, la palabra de Dios nos dice: aconteció también en otro día de reposo. Note que el Señor le encantaba sanar en el día de reposo. Aleluya, porque Él es el reposo que el hombre y la mujer necesita. Aconteció también que en otro día de reposo, que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban, note, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de que acusarle. Verso 8 dice la escritura: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él obedientemente levantándose se puso en pie. Verso 9: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, todo el mundo calladito, nadie quería opinar para no ponerse en evidencia. Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él obedientemente lo hizo así, y su mano fue restaurada. Verso 11 y último: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
Vemos este segundo evento de un gran milagro que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Note, amado hermano, hermana, que Dios es un Dios de milagros. Dios quiere hacer milagros. Yo no sé de ti, mi hermano, mi hermana, si lo crees o no lo crees en este día, pero Dios es un Dios de milagro. Dios quiere hacer milagro. Dios todavía hace milagros. Dios todavía hace milagros, porque nuestro Dios se compadece de la necesidad. Note que la gente alrededor estaba buscando la manera de cómo acechar al Señor para que no llevara a cabo una vez más otro milagro. ¿Y quiénes eran los que estaban a la expectativa? Los fariseos y los saduceos, es decir, hombres de Dios, entre comillas, hombres que temían a Dios. Ellos estaban sirviendo de obstáculos para que no se llevara a cabo el milagro en este hombre que tenía su mano seca. La Biblia no dice por cuánto tiempo, si nació así o con el paso del tiempo le llegó una enfermedad como tal vez la poliomielitis, no lo sé, solamente estoy pensando, usando mi imaginación, pero este hombre necesitaba un milagro en su vida. Yo no sé si esta mañana habrá alguien que necesita un milagro de parte de Dios para su vida. Tal vez sientes que Dios ya no tiene el deseo, la gana de seguir hacia adelante, pues tú necesitas un milagro de parte de Dios para tu vida. Y ahí estaban los fariseos. Vamos a ver qué hace. A ver si lo puede sanar. Porque el Señor conocía los pensamientos de ellos. Como conoce lo que usted y yo estamos pensando en esta mañana. Y le dijo al hombre, véngase para acá, póngase en medio. Y aquel hombre obedientemente. Obediencia es fe, hermanos. Obediencia es creer. Obediencia es creerle a Dios, y se mueve la fe y comenzamos a obedecer. Lo mismo que le dijo al padre de la muchacha, Jairo, cuando le dice, sáqueme a toda esta gente, esta bandulada de gente negativa, sáquemelos de acá, usted es el dueño de esta casa, sáquelo y nos vamos a quedar solo algunos, porque hoy va a haber un milagro. Entonces el Señor llama a ese hombre y le dice, póngase en medio. Y comienzan a ver qué va a hacer. Vamos a ver, vamos. ¿Qué vas a hacer? Lo va a sanar en el día de reposo. Y el Señor sabía lo que estaban pensando, y Él comienza a obrar. Él comienza a hacer ese milagro que le encanta a nuestro Dios, hacer milagro. Le dice al hombre, antes de decirle que extienda la mano, pregunta, ¿qué les parece que se debe hacer en el día de reposo? ¿Lo bueno o lo malo? Y todo el mundo se queda callado. Si decimos que es lo bueno, entonces nos va a agarrar por un lado. Y si decimos que lo malo, nos va a agarrar por el otro lado. Entonces enmudecieron y no dijeron nada. Y le dice al hombre, extiende tu mano. Y aquel hombre, por la fe, cree en la palabra del Señor. Y es que, hermano, hay algo tan hermoso. ¿Cómo alguien se puede quedar estático, paralizado, cuando escucha la voz del Todopoderoso que le está diciendo que ejecute, que lleve a cabo algo? Oh, mi hermano, mi hermana, es poderoso, porque cuando nuestro Dios habla es porque va a haber un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez tú estás desanimado, tal vez te sientes triste, tal vez sientes que ya no puedes continuar. Tú necesitas al Dios de los milagros. Porque es necesario que para que un milagro se lleve a cabo, debe haber un espíritu de fe en el Señor Jesucristo. Si no hay un espíritu de fe, no puede ocurrir un milagro.
si no hay un espíritu de creer, de convicción, de decir, Señor, yo creo en ti, no puede ocurrir un milagro en tu vida. Así que por allí el Señor nos está hablando. Si tal vez tú llevas ya un tiempo atrás que no estás experimentando un milagro de Dios en tu vida, y tal vez te has preguntado, ¿qué está pasando? Señor, ¿será que te olvidaste de mí? ¿Será que te olvidaste de mis hijos? ¿Será que hay algo que he hecho mal? Déjame decirte, hermano, hermana, que para que un milagro se lleve a cabo necesitamos un espíritu de fe, de gratitud en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Y podríamos continuar hablando de cuántos milagros hizo nuestro Dios en el Antiguo Testamento y cuando ya Él viene a este mundo manifestado en la carne. Tantos milagros. Y vemos que en esta oportunidad los textos con los cuales comenzamos en esta mañana, dice la Escritura que el Señor se encaminó hacia su tierra Nazaret, hacia aquel lugar que le había visto nacer, hacia aquellas personas, amigos, vecinos, familiares, conocidos, que le habían de alguna manera tenido algún vínculo con el Señor, ya sea de amistad o familiar. Pero vemos que Él se encamina a su pueblo y el Señor va con toda la expectativa de que también allá ocurrirá milagros, de que también allá hará cosas maravillosas. Pero déjame decirte, hermano, cuando miramos esta porción con la cual hemos iniciado en esta hora, nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo llega allí, encuentra todo lo contrario para que se realice un milagro. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, donde comenzamos en esta mañana. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Evangelio de Marcos en el capítulo 6, el verso 5, dice la Escritura. Evangelio de Marcos capítulo 6, el verso 5. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Evangelio de Marcos capítulo 6, el verso 5, dice el Señor en su bendita y poderosa palabra: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y note lo que dice el verso 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sabe? Cuando investigamos un poco esta palabra de asombro o estar asombrado, ¿sabe lo que significa literalmente? Quedarse con la boca abierta. Es decir, sorprendido, asombrado, anonadado de ver que la gente, el pueblo de Nazaret, estaban convencidos, estaban impactados con cada uno de los milagros que el Señor Jesucristo había realizado fuera de Nazaret. Pero ahora está el Rey de Reyes y Señor de Señores delante de Él y está dispuesto a hacer milagros por doquier, y aquella gente no cree en lo que el Señor va a realizar en aquel lugar. Estaban incrédulos. El Señor dice que está asombrado de ver tanta incredulidad en aquellas personas. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad, dice el diccionario, que es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no se ve o que no está demostrado o que no sencillamente no lo puede manifestarse, aunque realmente haya muchas personas que lo crean. Otra definición que encontramos acerca de la incredulidad es rechazo u oposición de una persona a creer algo.
Lo voy a repetir. ¿Qué es la incredulidad? La imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o no está demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría. Y el concepto número 2, rechazo u oposición de una persona a creer algo. ¿Cuántas veces le preguntamos a las personas allá afuera, ¿usted cree en Dios? Y la gente dice sí. La gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero cuando le preguntamos, ¿usted quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? Empieza, lo voy a pensar. No, de una simple pregunta, ¿usted cree en Dios? La gente dice, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree que usted le gustaría entregarle su vida al Señor Jesucristo? Y la gente empieza, está interesante la plática. Está muy bueno. Qué bonito el tema que está usted manifestando. Oh, qué dominio como usted habla. Qué bonito. Me gusta como usted habla. ¿Usted quiere entregarle su vida al Señor? ¿Sabe qué? Estoy corto de tiempo. ¿Sabe qué? Yo tengo Biblia en mi casa y yo voy a leer bien lo que usted me acaba de decir, lo voy a estudiar bien en mi casa. Hermanos, estamos hablando que nosotros necesitamos creer, necesitamos tener fe en Dios para ver un milagro en cada una de nuestras vidas. De lo contrario, jamás vamos a poder ver milagros de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo tuvo aquel encuentro con aquel rey llamado Agripa? Que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde Agripa le dio la oportunidad al apóstol Pablo de hablar a todos los que estaban reunidos allí, los más altos funcionarios de aquella época. Y Pablo les comienza a hablar las escrituras, a través de las escrituras, de cómo el Señor vino, se manifestó en carne, murió y resucitó, y que ahora esa salvación es para todos. Y todos estaban asombrados. Qué tremendo cómo expone la palabra Pablo. Y así hay muchas personas hoy en día, wow, qué bonito cómo habla. Entonces Pablo le dice, ¿tú crees, rey Agripa, en Jesús? ¿Tú lo crees? Y vemos la respuesta de Agripa, que le dice, Pablo, por poco me persuades a que me haga cristiano. Ese por poco está expresando o está llevando a cabo o implicando duda, incredulidad. Hermano, ¿cuántas veces le preguntamos al Señor, usted cree, le preguntamos perdón a las personas, ¿usted cree que el Señor Jesús le puede perdonar de cada uno de sus pecados? Y la gente dice, sí, yo creo que el Señor me puede perdonar de cada uno de mis pecados. Pero cuando le preguntamos, ¿y entonces por qué no se ha bautizado aún? Paz de Cristo. ¿Cuántas veces la gente viene a la congregación? ¿Usted cree que el Señor Jesús le puede perdonar de cada uno de sus pecados? ¡Amén! ¿Cuántos levantan la mano y creen que el Señor le puede perdonar de cada uno de sus pecados? Y todas las manos levantadas. Ahora la pregunta cambia y dice, ¿cuántos realmente quieren llevar a cabo ese perdón de sus pecados? ¿Cuántos realmente quieren bautizarse en el nombre glorioso del Señor Jesucristo? Y ya la gente empieza a bajar las manos poco a poco. Algunos de ellos eran bromas, no estaba hablando en serio. Amén. Entonces estoy hablando, amados hermanos, que necesitamos creer la palabra de Dios. Necesitamos creer en esta palabra bendita. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Oh, mi hermano, si tú quieres encontrar la vida, tienes que venir al Señor Jesucristo. Si tú quieres encontrar el buen camino, tienes que venir al Señor Jesucristo. Si tú quieres salir de la mentira y venir a la verdad, tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces le preguntamos a las personas, ¿usted cree que es importante venir a la casa de Dios? Sí, dicen las personas.
Claro que sí, pastor. ¿Usted qué cree? Así lo dice la Biblia. Hasta Hebreos 10:25 sabemos que lo dice, pastor. ¿Por qué no voy a creer? Lo creo. Y casi nunca lo vemos acá. Casi nunca lo vemos acá. Entonces, estamos hablando que muchas veces por compromiso decimos que sí creemos, pero Dios, que lo conoce todo, sabe que en nuestro interior estamos llenos de duda, estamos llenos de temor, estamos llenos de incredulidad, estamos llenos de preguntas, cosas que no las hemos entendido, lo cual no tiene nada de malo, pero muchas o muy pocas veces, nos cuesta reconocer que no hemos entendido. ¿Cuántas veces preguntamos, ¿usted cree en la palabra de Dios, que este libro es la palabra de Dios? Y la gente dice, claro que sí, esa es la palabra de Dios. Y entonces preguntamos, ¿y por qué no la obedece? ¿Por qué tanto problema con la palabra de Dios? Cuando hablamos de bautismo, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de amarnos los unos a los otros, ¿por qué no la obedece si usted lo cree realmente? Es decir, amado hermano, muchas veces nos cuesta entender que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y yo no te estoy señalando, reprochando en esta mañana, sino estoy diciendo, hermano, ya es tiempo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra convicción esté puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo mismo le pasaba al pueblo de Nazaret, donde nació el Señor Jesucristo. Creían todos los milagros que Jesús había realizado en otros pueblos, en otras aldeas vecinas, pero cuando Jesús estaba allí, el autor de la vida no lo creía. ¿Cuántas veces nos pasa así, hermanos? Y me voy a bajar. ¿Cuántas veces nos pasa así? Creemos que Dios hace milagros, incluso hasta corremos la voz. Ya te diste cuenta, hermano, hermana, que Dios hizo un milagro en tal país, aquí y allá, en el hermano, en esto. Y lo crees, y lo compartes, y te emociona, y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué me dices de ti? Dios quiere hacer un milagro también en ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no recibes tu milagro? ¿Por qué tú no recibes ese milagro? ¿Crees que Dios puede hacer todos los milagros allá afuera y crees todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero tú no estás recibiendo tu parte, la parte del pastel que te corresponde? No lo estás recibiendo. Lo crees que Dios hace obras en otro lado, pero en tu vida no lo estás creyendo. Oh, mi hermano, hermano, ¿cuántas veces podemos hablar? Dios te puede hablar a través la palabra, a través de tu servidor u otro hermano, pero sencillamente no lo crees. Y si no lo crees, no lo recibes. Y por ende Dios no va a hacer milagros en tu vida porque no lo crees. Vemos que constantemente en la palabra de Dios, que para que un milagro se lleve a cabo, necesitamos creerle a nuestro Dios. Si nosotros no lo creemos, Dios no puede hacer milagros. Podemos pasar años y años en el Evangelio y nunca vamos a ver un milagro si no lo creemos. Muchas veces es más fácil creerle al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, a las redes sociales. Ahora sale tanta tontería en las redes sociales, no todo, pero hay muchas cosas sin sentido en las redes sociales y lamentablemente muchas veces el pueblo de Dios creyendo esas cosas. Y no solo las cree, las comparte. Y no solo las comparte, hasta les ponen like y me gusta. Y qué bonito es. Y qué bonito lo otro. Ese sí es un hombre de Dios. Ese sí es una mujer de Dios. Y qué tremendo lo que Dios hace. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado para que el Señor lleve a cabo un milagro en nuestra vida. Usted y yo debemos de estar conectados con nuestro Dios. Usted y yo necesitamos tener fe. Usted y yo necesitamos venir a la presencia del Señor. Necesitamos estar de acuerdo con el Señor. De acuerdo con nuestro Dios. Los milagros, hermanos, en la mayoría de casos son
personales o personalizados. Dios quiere hacer milagros en general, pero también Dios quiere hacer milagros de una manera individual. Para recibir un milagro, hermano, hermana, tú tienes que anhelarlo. No hay amén, pero es la verdad. Tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que visualizarte ya. Lo que sea que tú quieres que el Señor haga en tu vida. ¿Quieres recibir la llenura del Espíritu Santo? Pues visualízate recibiendo la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres que Dios haga un milagro de sanidad? Pues visualízalo ya y di en tu mente qué bonito sería ese momento, cómo se va a glorificar el Señor y esto y lo otro. Pero necesitamos creerlo. Qué bonito como el hermano habla en lenguas, como Dios lo usa. Ok, también a ti te puede llenar. También a ti te puede llenar. El mismo Espíritu que lo bautizó a él te va a bautizar a ti. Por un solo Espíritu, por el mismo Espíritu, dijo el apóstol Pablo, hemos sido todos bautizados. A todos se nos dio a beber de la misma copa. Todos hemos sido llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 17, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo me emociono cuando hablamos de creerle al Señor, hermanos. Yo me emociono cuando hablamos de creerle al Señor. Mateo capítulo 17, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Mateo capítulo 17, el verso 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Es decir, amado hermano, cuando nosotros creemos en Dios, nuestra fe se activa. Y en el momento que la fe se activa, entonces Dios está dispuesto a llevar a cabo ese milagro. Aunque todos los que estén a tu alrededor no lo crean. Aunque toda tu familia diga, no, eso es para el tiempo pasado, ahora Dios ya no lo puede hacer. Tú te crees, te mantienes firme creyéndole al Señor y dices, Señor, si Pablo lo experimentó, si Pedro lo experimentó, si Santiago lo experimentó, si Juan lo vivió, yo también quiero ese mismo Espíritu sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Y si tú lo crees, al que cree todo le es posible. No, eso ya no es para ese tiempo. No, eso ya no es. Eso ya pasó. No, hermano, nuestro Dios no es un Dios de pasado, de moda. Nuestro Dios es un Dios de hoy. En el eterno presente vive nuestro Dios. Si Él lo hizo antes, lo puede hacer ahora y lo continuará haciendo el día de mañana. Porque nuestro Dios espera que haya un hombre, una mujer que crea lo que Él está diciendo. Aleluya, sí Señor, amén, amén. ¿Por qué cree usted que Dios usó grande y poderosamente a los apóstoles en la iglesia primitiva? No porque eran hombres tan capacitados, con los mejores recursos que había en la época. No. ¿Sabe por qué los usó? Porque ellos le creían a Dios. Aleluya. Y cuando hay alguien que le cree a Dios, cosas sobrenaturales van a ocurrir. Porque ¿sabe cómo Dios recompensa o premia cuando hay un hombre, una mujer que le cree? Milagros vienen detrás de esa persona. Porque Dios está contento con un hombre, una mujer que le cree a Él ciegamente. Efesios capítulo 2, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, el verso 8. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted está emocionado, pero yo estoy emocionado. Aleluya. Efesios capítulo 2, el verso 8. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debemos de estar convencidos de que somos
salvos. Imagínate que no estés convencido que eres salvo. No, si Dios es un Dios bueno, maravilloso, hace milagros, esto y lo otro, pero no estás convencido. Es decir, no lo crees. Y si no le crees al Señor, entonces sobre ti no puede reposar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Santiago capítulo 1, el verso 6. Santiago capítulo 1, el verso 6. Gloria sea al nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, el verso 6. Aleluya. Cuando usted lo tiene me dice amén. Santiago capítulo 1, el verso 6. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene me dice amén. Pocos amén. Wow, menos mal que estoy hablando de fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago 1:6. No sé si esa cabecita está por otro lado, el cuerpo acá y la cabeza por otro lado. Aleluya. Que el Señor nos ayude. 1:6 de Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Note, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda no va a recibir el milagro. No va a recibir ningún milagro. El que duda es como el que está acá sentado, pero su mente está en otro lado. Pensando allá, los huevitos de Pascua, el Easter Day, ¿dónde va a haber los huevitos, las entregas y todo eso? Está pensando, no, es que en aquella iglesia van a repartir huevitos para los niños y todo eso. Perdóneme, eso no está en la Biblia. Voy a reventar globos en esta hora. Y si algún pastor lo está haciendo, que el Señor te ayude, mi hermano, porque eso no está en la Biblia. Deja de engañar a la gente. Eso no es bíblico, los huevitos de Pascua. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. ¿Alguna vez usted ha estado frente al mar, a la orilla del mar, y ver cómo las olas van para todos lados? Pues así dice el Señor, que es el hermano, la hermana, el hombre, la mujer que está dudando en el Señor. ¿Y cuándo es que vemos que hay duda en el Señor? Bueno, en su forma de ser, en su forma de vivir. A todo le encuentra pero, a todo le encuentra duda. ¿Voy o no voy al culto? Voy a ver qué dice el tiempo. Voy a ver si mi jefe no me tiene algo que hacer. Y empieza a consultar todos lados para ver si viene o no viene. Está dudando. Y si hay duda en su corazón, no puede haber un milagro de parte de Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 6. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Cuánta tristeza me da que este día la gente lo utiliza para seguir con la tradición del mundo y no con lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas que no leen la Biblia están cayendo en este error que está siendo transmitido de generación a generación. Hebreos capítulo 11, el verso 6, si usted lo tiene me dice amén. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Usted me puede agradar a mí, yo lo puedo agradar a usted con tantas maneras, pero a Dios, la única manera que usted y yo lo podemos agradar es creyéndole. Porque si usted y yo no le creemos, entonces no podemos ver y experimentar los milagros de parte de nuestro Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces le caemos mal a Dios, hermano? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces, Señor, necesito? Señor, dame, Señor, aquí, Señor, allá, mi familia, una sanidad, un milagro. Y Dios
dice, pero es que no estás creyendo ni lo que estás diciendo. ¿No lo crees? Amén. Porque si yo pregunto en esta mañana cuántos creen en la palabra de Dios, todos me van a levantar las manos. Todos. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Cuántos le creemos a Dios? Esa es la verdadera pregunta. De creer en Dios, hasta Satanás, el diablo y toda la tercera parte de ángeles que se vinieron con él, creen en Dios. Los brujos, los satanistas, todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cuántos realmente creemos en lo que Dios está haciendo? En lo que quiere hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos realmente estamos convencidos y le creemos a Él? Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Oh, hermano, hermana, nosotros necesitamos creerle a nuestro Dios. Sí, Señor. Imagínate hablando un poco entre pareja, entre matrimonio, que la esposa o el esposo le dice, te amo a la esposa. Y la esposa, sí, bromeando estás. ¿Qué va a hacer el esposo? No se lo vuelve a decir, porque su esposa no se lo cree. ¿Me estoy dando a entender? Usted se acerca y le da un abrazo, un apapacho. Ay, no, espérate, hazte para allá. Estoy ocupada. ¿Qué va a hacer ese hombre? No se va a volver a acercar porque la mujer no le cree. ¿Se da cuenta cuán tremendo y poderoso es creer algo? En este caso, creerle a Dios. Dios nos deja su bendita palabra y está llena de ejemplos de hombres y mujeres en los cuales nuestro Dios se glorificó. La pregunta es, ¿usted y yo lo creemos? Aleluya. Lo creemos a tal grado que estamos dispuestos a obedecerlo, porque una cosa es creerlo y otra cosa es obedecerlo. Amén, aleluya. Yo puedo creer en la palabra, puedo creerle a Dios, pero no obedecer su bendita y poderosa palabra. El Señor dice que sin fe es imposible agradarlo. ¿Cuántas veces usted ha ayunado para que Dios realice un milagro en su vida? Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha ayunado y ha dicho, Señor, yo quiero ver un milagro en mi vida? Señor, quiero que mi familia, quiero que mi hijo, quiero que mi hija, quiero que fulano, quiero que mengano sea alcanzado por tu gracia y por tu misericordia. Y yo creo que al presentar este sacrificio delante de tu presencia, tú harás un milagro, no solamente en mi vida, sino en la vida de aquella petición por la cual estoy clamando. Oh, hermano, necesitamos creerle a nuestro Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo no llevó a cabo ni un tan solo milagro en su pueblo Nazaret. No llevó a cabo ni un tan solo milagro en aquel pueblo. Ahí estaba su mamá, ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus parientes, estaban sus conocidos, sus amigos, tal vez los amiguitos con los cuales había jugado en la niñez, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos le creía al Señor Jesucristo. ¿Sabe que muchas veces así nos pasa a nosotros? La palabra de Dios se predica y muchas veces no la creemos. No la creemos. O muchas veces, qué bonita estuvo la palabra, pero hasta ahí se quedó. Fíjese, no creemos en esa palabra. Y el Señor quiere hacer milagros en tu vida. Y te voy a decir algo, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si alguna vez se te ha cruzado por tu mente. Para que Dios lleve a cabo un milagro, no necesita estar en un templo súper lujoso, grandote, con comodidad, buen aire acondicionado, no como acá que necesitamos ventiladores para compensar un poco el aire. Hermano, Dios no necesita unas instalaciones grandísimas para llevar a cabo un milagro. A veces podemos llegar a pensar que necesitamos traer un predicador de fama internacional, que tenga tantos seguidores por las diferentes plataformas sociales y que sea, wow, súper ungido para que Dios lleve a cabo un milagro. No, hermano.
No digo que Dios no lo hace, claro lo puede hacer, pero digo en esta hora no necesita nada de eso. ¿Sabe lo que Dios necesita para que se lleve a cabo un milagro? Que tú y yo le creamos a Él. Cuando tú y yo le creemos a Dios, Dios llevará a cabo los milagros más sorprendentes. A lo mejor ni siquiera hay un registro en la palabra de Dios y Dios lo llevará a cabo porque hay un hombre, una mujer que le cree a Dios. Amén, amén. Sí, Señor. ¿O crees tú que Dios necesita que traigas 5 millones de dólares y los regales al templo para llevar a cabo tu milagro? No, hermanos, como hacen muchos sinvergüenza que están estafando a la gente para disque recibir milagro de Dios y de cierto van a tener su recompensa. Oh, hermano, no necesitamos nada de eso. Lo que Dios dijo claramente en Mateo 17:20, si tan solo tuvieras fe como un pequeñito, como un grano de mostaza, oh, tú podrías hacer tantas cosas. Hermano, hermana, basta de seguir esperando tu milagro cuando hoy mismo puedes recibir el milagro de la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida o cualquier otra necesidad que hay en tu vida. Aleluya. Santo Jesús. Cuando le creemos a Dios, Dios va a levantar paralíticos frente a nosotros. Y nosotros vamos a dar gloria a Dios. ¿Sabe, amado hermano? Muchas veces nosotros como padres sabemos las necesidades de nuestros hijos y no estamos orando por esas necesidades a Dios. ¿Sabe? A veces conocemos muchas de las situaciones de nuestros hijos y ni siquiera estamos trayéndolos a la presencia de Dios. Queremos que otros oren y nosotros bien, gracias. Y no es así, hermanos. Necesitamos creerle a nuestro Dios. Cuando Dios verdaderamente mira al pueblo unido, unánime, creyéndole a Él, entonces Él hará cosas grandes en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Sí, ¿Se Señor. recuerda la historia del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles? Pablo y Silas, presos. ¿Cómo estaban vestidos ellos? Ni siquiera tenían saco y corbata. Estaban golpeados, malheridos, a lo mejor con sus ropas desgarradas, sangradas, llenas de sudor y tantas cosas. Ahí estaban en una cárcel, amarrados de pies y manos. Ahí estaban. ¿Y qué empezaron a hacer? No empezaron a lamentarse, no empezaron a quejarse, no empezaron a murmurar, no empezaron, Pablo, Silas, ¿por qué el Señor nos está haciendo pasar esto? Si nosotros somos siervos de Dios. No. Mira cómo, en qué desgracia hemos caído. No. Hermano Silas, hermano Pablo, dígame, vamos a cantarle al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decir que grandes y maravillosas son sus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. 16:25 en adelante lo puede buscar. Hechos 16:25 en adelante. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Oye, hermano, eso es fe. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Estoy golpeado, estoy malherido, pero no estoy pensando en lo que estoy pasando, ni culpando a otros de lo que me está pasando. Estoy alabando a Dios, estoy glorificando a Dios, estoy diciendo, Señor, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Si tengo, gloria a Dios, y si no tengo, también gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Amén. Amén. Ahí está el hermano Pablo, le dice, hermano Silas, pues vamos a cantarle al Señor. Es hora de cantarle, tal vez sentaditos, tal vez estaban tan adoloridos o golpeados sus cuerpos que no se pudieron poner en pie. Pero ahí están ellos sentaditos y comienzan a cantarle al Señor. Empiezan a alabar al Rey de Gloria. Empiezan a decir, gracias Señor, gracias por estos golpes, gracias por estos martirios, gracias por estos azotes, porque tú los pasaste también, mi Señor.
Gracias por lo que estamos pasando. Gracias, te alabo, Padre. Te bendigo, te alabo. Bendice a aquel que me castigó, aquel que me azotó con vara, Señor. No le tomes en cuenta ese pecado. Te pido que lo alcances con tu gracia y misericordia. Y ahí está Pablo y Silas, Aleluya. alabando y glorificando al Señor. Sí, Señor. ¿Cuánto tiempo llevaban de estarle cantando al Señor? No lo sé, pero dice la Escritura que en medio de ese cántico de repente vino un fuerte temblor. Sí, Señor. Aleluya. Un fuerte temblor que comenzó a sacudir, a estremecer el lugar donde ellos estaban. Y note, no estaban solos. Dice la Escritura que los presos, el resto de los presos que habían allí, también los oían. Sí, Señor. ¿Cómo es que esos presos oían al hermano Pablo y al hermano Silas si los habían metido hasta la celda de más adentro? ¿Cómo los oían? Significa que esos varones estaban hasta gritando de alabanza para nuestro Dios, porque los presos los oían, dice la palabra. Señor. Y se comenzó a estremecer esa cárcel. Y ellos continúan alabando. Grandes y maravillosas son tus obras, Aleluya. Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén. Empezó a temblar más fuerte, más y más fuerte. Santo bendito. Las puertas de las cárceles se abrieron instantáneamente. Sí, Señor. Las cadenas de ellos fueron rotas. ¿Sabe cuándo ocurre ese milagro? Cuando hay un varón, una mujer de Dios que está dispuesto a creerle a Dios. Amén, amén. Póngase en pie en esta Aleluya. mañana. Gracias, Jesús. Cuando tú y yo le creemos a Dios, hermanos, que no hay ni la más mínima duda en nuestro corazón, cosas sobrenaturales van a ocurrir en nuestra vida. Gracias, Señor. Fíjate, hermano, hubo una temporada en la cual en mi adolescencia pues buscaba a Dios un poco más por el área de lo que es ayuno. No digo que ahora no lo hago, sí lo hago, pero comparando lo que era mi adolescencia a lo que es ahora, realmente pues ha habido una gran diferencia. Pero en esa temporada me recuerdo yo que podía llegar con toda confianza a orar por algún hermano o una hermana, invocar el nombre del Señor y en ese momento recibía la sanidad. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda su palabra. Aleluya. Dios respalda su palabra. Dios respalda a un hombre y una mujer que dice: Señor, no me importa lo que diga el vecino, el compañero de trabajo, el fulano, el melgano, el amigo, el pariente. No me importa lo que ellos digan. Yo te voy a creer a ti. Yo te voy a creer a ti. Yo sé que allá afuera dicen que no existe, que no eres real, que eres aquí, que eres el otro, que es una invención del hombre, que todo está en mi mente y que de alguna manera estamos sugestionados. Pero Señor, yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Padre. Y tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Tu palabra dice que si yo tengo fe, como un granito de mostaza, yo puedo hacer cosas grandes. Tú en mí, Señor, haciendo cosas grandes. Tú en mí llevando a cabo cosas poderosas. Hermano, hermana, Jesús quería hacer milagros
en la ciudad de Nazaret. A Él le encanta hacer milagros. A Él no le gusta verte así, que estás pidiendo por lo mismo, estás clamando por lo mismo, y ahí estás y aparentemente no pasa nada. Déjame decirte, hermanos, que Dios quiere ver un espíritu de fe en cada uno de nosotros. Un espíritu de donde le creemos al Señor, donde no dudamos en lo más mínimo. Eso es lo que el Señor quiere. Tienes peticiones por tus hijos, por tu familia, por cada uno de los tuyos. Hoy es el día en el cual puedas acercarte al Señor y decirle: Señor, yo creo en ti. Señor, te creo a ti, Señor. Te voy a creer a ti en esta mañana. Cierra tus ojos donde tú estás, hermano, hermana, y vamos a comenzar a decirle al Señor: Señor, yo quiero creer. Señor, yo quiero creer. Señor, yo quiero creer. Señor, yo quiero venir ante ti con todo mi corazón, agradecido delante de ti, Señor. Yo quiero venir delante de ti, oh Padre mío, en esta hora, para cantarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Yo vengo delante de ti para darte toda la gloria, la honra, solo a ti, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor: